Porque estamos acostumbrados muchas veces de decir, che, mira, me pasó esto por culpa de... Sí, por culpa de mamá, por culpa de papá, por culpa de los hermanos, por culpa de la familia, por culpa de los compañeros, por culpa de quien sea. ¿Cómo piloteamos este tema? Hoy vamos a charlar de este y de muchos otros temas con un amigo de la casa, en vivo en Cable a Tierra para la televisión y para la radio. Fernando Peiró. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Es un placer estar acá, gracias por la consideración de invitarme. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, realmente muy bien, afortunadamente. Bueno, me alegra. ¿Cómo piloteamos este tema de permanentemente echarle la culpa al otro? Bueno, sabes que este es un tema interesante. La culpa nos viene arrastrando desde que nacemos. A ver, te explico esto tal vez desde otro término que no fue en el podcast que publiqué donde sale esa información. Sí. Cuando nosotros nacemos no nos esperan pancartas, trompetas, y dice, bien, aquí viene, bienvenido, no. Bueno, ahora es alegórico, antes era real, que apenas nacíamos, nos golpeaban la nalga y esa era la bienvenida, ¿vale? Es decir, que nos esperaba el llanto de entrada. Luego después empezamos con todo ese caminar espiritual y muchas veces dogmático, donde ya nos decían que la culpa la teníamos nosotros. Y para como 3 veces por nuestra culpa, por nuestra culpa. Claro. Y ya empezamos desde ahí a crear toda esa creencia, probablemente limitante para muchos. O sea, me estás diciendo que prácticamente desde los primeros días está Desde la culpa desde está los presente. primeros días la culpa está presente. Está presente. ¿Y cómo la piloteamos? Y piloteamos haciéndonos cargo, porque creo que este es el asunto de todo. Cuando nosotros empezamos a autorresponsabilizarnos, es donde todo cambia, donde empieza el crecimiento. Si no, estamos simplemente parados, detenidos, y la vida sigue. Así que el detenimiento significa que vamos para atrás. ¿Y cómo me hago cargo? Bueno, hay muchas Esa claves, es la pregunta, digamos. ¿no? Hay ¿Cómo me hago realmente muchas cargo? claves. Lo primero que hay que hacer es, en esa autorresponsabilidad, es hacer una reflexión de cuál es el papel que surge en medio de una problemática en la cual yo estoy en este momento atravesando. Entonces, hay dos posturas, por llamarle de alguna manera. Una es estar en actitud de víctima, o si quiere de espectador, donde uno ve el problema y dice, ay, me pasa esto por mi culpa, ¿sí? O como esa por mi culpa es demasiada carga, ya empiezo con este dedo que yo le llamo el dedo fisiculturista, porque es el que más músculo tiene, de señalar a los demás. Sí, porque es el que más, siempre claro, que estamos señalando, sí, ¿no? Sí. Entonces, en ese proceso, cuando yo empiezo a darme cuenta que no tengo la habilidad para poder responsabilizar, fíjate, la palabra responsabilidad es una palabra en latín, responsabilità, la habilidad de respuesta. ¿Cómo yo respondo a las determinadas situaciones que se van presentando en la vida? Entonces, cuando yo no encuentro recursos, por ejemplo, sensibilidad, creatividad, cosas que están dentro mío, y yo no me conozco, por tanto no me encuentro, fíjate, la palabra excelencia, que es una palabra que se ocupa en el liderazgo, significa ex hacia afuera y cela lugar oculto. Entonces, el observarnos significa entrar en esos lugares donde no nos conocemos, es absolutamente oculto. ¿Y cuáles son los límites de la responsabilidad? Yo creo que los límites están cuando nosotros no tenemos la responsabilidad. Es decir, cuando nosotros en este momento decidimos optar por ser responsables de nosotros mismos y de las circunstancias, que no significa que nosotros hayamos creado las circunstancias, sino el poder darnos la oportunidad de reunirnos con nuestra fuerza interna y con todo ese conocimiento para poder afrontar una determinada realidad. Entonces no hay una limitación. Esto lo que estás diciendo, porque claro, a ver, yo creo que hay dos tipos de personas. Están las que le preocupan absolutamente todo, las que se hacen cargo absolutamente de todo, les toque o no les toque. Y están los otros, los que directamente... Que echamos la culpa, que es más fácil echar la culpa. Tal cual. Es más fácil señalar con el dedo y no darse cuenta que... mira, fíjate, es que es tan sencillo el tema de no observarse, que cuando uno apenas se levanta, lo primero que hace es correr el agua, pone la pasta dentífrica y empieza a mirar el agua cómo cae, y no se mira ni siquiera al espejo y se dice un buen día. Entonces, obviamente no hay... ¿Hay que decirse un buen día? Sí, sí, decirse buen día, hoy es tu gran oportunidad. Y si surge un momento difícil, ¿por qué no darnos cuenta que justamente es eso, una oportunidad? Fíjate, la palabra oportunidad es una palabra que nace en la navegación, en la antigüedad. Me encantó esto lo que acabas de decir, porque muchas veces es verdad, o sea, uno comienza y ni se mira al espejo. No nos miramos al espejo. Claro. Es más, te olvidaste de cuenta el celular, después ya te estás insultando porque te olvidaste el celular. ¿Ves? Fíjate, la palabra oportunidad y la primera que mencionaste, que es fracaso, son dos palabras que fueron desarrolladas en la actividad marítima, en la antigüedad.
Fracaso es una palabra que viene obviamente del latín fracasare, que era cuando el barco iba navegando y chocaba con las piedras que estaban debajo del mar. Claro. Entonces se rompe el casco, que es la parte inferior, donde entra el agua, y ¿qué sucede? Se empieza a hundir el barco. Bueno, hoy nos ahogamos en un vaso con agua, ¿vale? Pero los que realmente deciden decir, bueno, está en este momento hasta el agua está aquí, bueno, yo tengo el puerto que está allá, esa es la oportunidad. Por eso que fracaso significa sacudida, fracasar. ¿Siempre hay una oportunidad? Siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Siempre, fíjate, es una palabra marítima. Op portus, antes del puerto. O sea, siempre hay una oportunidad. Siempre, porque la situación es compleja, es que nosotros no diseñamos, no planificamos nuestras adversidades. Surgen porque deben surgir por alguna situación. Y esas situaciones siempre son para aprender. Entonces, el primer formato que te dije es poner una actitud de víctima, o bien elegir la actitud de protagonismo. Cuando uno se hace cargo y se responsabiliza, está en ese espacio donde uno empieza a observar su autopoder. Esto es lo que podemos denominar liderazgo, superación personal. Y dentro de ese proceso vamos a empezar a ver cuáles son nuestros recursos, los recursos emocionales, mentales, conocimientos. Dejamos de lado la actitud de víctima y adoptamos es que no nos sirve. De liderazgo. No nos sirve ser víctimas. A ver, ser víctima es como tener muletas. Es decir, vas caminando, pero no tenés la seguridad y la certeza que vas a llegar a alcanzar lo que quieres en tu vida. Y además es provisorio. Esto es lo que dijiste acerca de la oportunidad, me pareció realmente maravilloso. O sea, más allá del problema, siempre está así. A ver, muchas veces no vemos la oportunidad, pero allí está. Bueno, la oportunidad surge cuando hay inconvenientes. Si no te das cuenta. Es decir, fíjate, la palabra problema, que recién mencionaste, es una palabra también del latín, como todas. Yo soy un inquieto de etimología. Sí. Pro quiere decir hacia adelante, ¿sí? Y valo, que sería la segunda palabra, sería lanzar. Es decir, la vida está todo el tiempo lanzándote pelota. Entonces, tenemos que ser como arqueros, como atajar, responsabilizarnos, si no nos hacen un gol, digamos. Entonces, Fernando, y en esta recta final, digo, de cara a 2024, 2025, este pedacito que queda del año, viste, que da la sensación que el año se te viene encima. Qué pregunta más interesante. Tantas responsabilidades y muchas veces aquellas cosas que no hicimos durante todo el año, las queremos hacer en estos 30 días o poquito más de 30 días. ¿Sabes cuál es la frase de la víctima? ¿Cuál? Diría, no veo la hora que termine el año. Eso dice la víctima. Sí. Ajá. Y ahora te dice, a ver, ¿qué otras oportunidades tengo para que este año termine maravilloso? ¿Me hago entender? Entonces, absolutamente. Es que este es un tema importante. Es más, ya que estamos llegando a esos tiempos, que la mente ya se cierra, acá en Salta, desde que termina el milagro, ya estamos en Navidad. Entonces, como la gente es como que cierra la persiana de la mente, de la observación, y dice, ya no quiero más este año, quiero que termine. Esa es la actitud de víctima. Ahora yo digo, ¿cómo puedo resolver estas cosas que tengo en este momento en curso, pendientes, y poder darme una oportunidad de vivir otro aspecto de la vida? ¿Qué le recomendás a quienes te están viendo o escuchando a través de Cable a Tierra? Lo primero sería observar, hacerse responsable de qué es el papel que está cumpliendo esa situación. Preguntarse, por ejemplo, ¿qué me quiere enseñar a esta situación? Primero. Lo segundo que podemos hacer es evitar las excusas. Las excusas, ese pretexto. Mira, nosotros tenemos tanta creatividad los seres humanos, pero desafortunadamente la ocupamos en poder justificar. Así estamos poniendo creatividad para encontrar siempre espacios donde podemos tener excusas. No tengo tiempo, mi pareja no me deja hacer tal cosa, no soy feliz por esto. Dejamos de lado el tema de la víctima, las excusas y miramos para adelante. Y miramos para adelante. Ahora, el mirar para adelante implica de verdad valentía, porque hay que hacernos cargo. Muchas veces el aceptar con humildad que tenemos errores, que muchas veces los fracasos son porque realmente no hemos podido observar más allá de la situación limitante y poder ver que las caídas también tienen su aprendizaje. Entonces, en ese punto de partida es donde yo me puedo preguntar, ¿qué me enseñó esta situación? Bueno, me enseñó esto, entonces yo me fortalezco internamente. Y cuando eso sucede, ¿sabes qué pasa? ¿Qué sucede? No se repite de nuevo la situación, porque ya la aprendiste. Qué palabra, ¿eh? Qué reflexión. Fernando, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Venís trabajando muy bien en las redes Muchas sociales. Muchas gracias, bueno, ya hace muchos años. Sí. Fernando Daniel Peiró en todos lados. Google, Facebook, Instagram. Hay unos podcasts realmente maravillosos, cortitos, directos, pero van al hueso. Sí, 8 minutitos. Van al hueso. ¿Qué lo Peiró?
Exactamente, bueno, ya saben, El entonces apellido. pueden encontrarlo en las redes sociales. Fernando, un placer como siempre. De verdad el que es un haber placer venido. también. Gracias De por verdad, venir y muchas gracias por tu tiempo. Un honor. Ahí tenemos justamente, mira, así tenemos. Muchas Oh, gracias. muchas Nelly. gracias, gracias. Ahí Muy está amable. el Instagram. Mira, fíjate, a ver, ¿qué dice? Solicita tu carta numerológica. en Bueno, sí, PDF. es una parte también de... Ajá. Ahí están mis libros, las Los publicaciones de mis libros, los libros. las invitaciones, los cursos. Bueno, las redes sociales de Fernando Peiró, un amigo Ahí está de la justamente casa. un podcast, Ahí está del un que tú podcast. estás hablando. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando, por Gracias, muy venir. gentil. Sos muy amable. Fernando Peiró en vivo, en Cable a Tierra, para la televisión y para la radio.